Yale nochon Juanti, Mayolniwan, Tzampantia, Mixtlapalua, Tlamachtiquet, José Nicanor García. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que todos estén contentos en este hermoso día que es el Día Internacional de los Pueblos Originarios. Y nosotros debemos de sentirnos pues bastante alegres, bastante entusiastas porque estamos celebrando nuestro día. Bueno, precisamente para hacer algo, para que nuestros pueblos originarios nos demos a conocer y para que pues vayamos trabajando en algo lo que tenemos que hacer. Yo les quiero presentar esta obra chiquitita que ya está saliendo al mercado y que se llama Nahuamochtzi, librito náhuatl. Este librito náhuatl contiene muchas cositas hermosas para aquellos que quieran aprender el náhuatl o aquellos que quieran aprender a leer. Aquí encontraremos, por ejemplo, los bonitos refranes y las frases más usuales que en un ratito les voy a estar contando. Y luego vamos a encontrar las partes del cuerpo humano, las toponimias, cómo escribir el alfabeto náhuatl. También trae poemas, cantos populares, trabalenguas, adivinanzas. Bueno, pues un montón de cosas que trae este pequeño librito. Aquí les voy a mostrar ahorita, por ejemplo, lo más bonito que aquí, las frases más usuales, en donde, por ejemplo, podemos decir, alguien dice que cuando quiera decir, quiero comer, por ejemplo, Nizneque Nitlacuas, aquí viene todo esto, Nizneque Nitlacuas, no quiero comer, amo Nizneque Nitlacuas, acabo de comer, ni un tlacuasqui, comí mucho, Tlahuel Nitlacuasqui, come, Xitlacua, ve a comer, Xitlacuati, vengan a comer, Xitlacuaqui, y así cosas más. Pues yo luego, por ejemplo, acá otras frases pues ya más de amor, Nimitzneki, te quiero, Nimitzneki mía, te quiero mucho, amo Nimitzneki, no te quiero, Nizneki nitzto sikatá, quiero estar contigo, Nizneki nimitzitas, te quiero ver, Nizneki nimitzkakis, te quiero escuchar, Teshneki, ¿me quieres? Te amo, Nimitzknelia, o también se puede decir Nimitztlazotla, te amo mucho, Nimitzknelia mía. Y así pues un montonal de frases que vamos a encontrar. También recomiendo mucho para las maestras de preescolar, en donde hay muchos cantitos, muchos poemas, muchas trabalenguas, aquí pueden encontrar. Y pues para todos nosotros los que queremos promover nuestra lengua, que es el náhuatl. Entonces, pues espero que a ustedes les haya gustado este pequeño video que estamos haciendo para todos ustedes en este día hermoso que es el Día Internacional de los Pueblos Originarios. Hay que valorar nuestra propia lengua, nuestra propia cultura. Muchas gracias. Y para todos aquellos que quieran adquirir este folletito, pues les pedimos que nos manden un WhatsApp, mándenos un WhatsApp al 483-173-91. Repito, 483-173-91 y ahí les diremos cómo ustedes pueden adquirir su folletito para que ya vayan aprendiendo a hablar un poquito de lo que es el náhuatl. Muchas gracias, las camaticas mías y hasta pronto. Senpai, ¿cómo estás?